¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Buenos días con todos. Estoy haciendo ese video para explicarles en este pequeño caso que ya vimos de la bomba, cómo utilizar el manual de Loreda para encontrar los datos de tiempos hasta la falla y tiempos para reparar, o tasas de falla y tiempos para reparar para este componente llamado eje. Como sabrán, este componente llamado eje es de una bomba de agua, ¿ok? Es una bomba de agua. Y lo que nosotros hemos encontrado que tenemos solamente tiempos hasta la falla, solo dos tiempos hasta la falla, y necesitamos más datos para encontrar el modelo estadístico que se ajuste a esos tiempos hasta la falla. También tenemos el tiempo para reparar y también tenemos dos datos y nos faltan más datos para realizar un análisis. Hay dos opciones acá. Primero, podríamos solamente seleccionar un modelo exponencial. Y si yo seleccionaría un modelo exponencial, o sea, imaginemos que solamente tenemos ese dato. El primer caso que ya vimos es hacer, por ejemplo, juicio de expertos, considerar un método triangular, un mínimo y un máximo, tanto para el tiempo hasta la falla y el tiempo para reparar. Como ustedes se dan cuenta acá, mínimo y máximo. He convertido estos mínimos y los he convertido estos tiempos en mínimos y máximos y he encontrado un valor promedio, ¿no? Que así ha sido el promedio de estos datos. Esa es una forma. La otra forma, luego del método triangular, que es por juicio de expertos, es considerar un modelo exponencial. ¿Cómo podría considerar un modelo exponencial? Simplemente agarro esto que es acá, copio y pego acá, ¿no? Voy a suponer acá. Y digo que es un método exponencial. Y el método exponencial que me dice mantiene la tasa de fallas constante. La tasa de fallas solamente se calcula como el número de fallas, en este caso he tenido dos fallas he tenido entre el tiempo operativo total, ¿no? Que sería 2900 más 670. 0.005602 es lo que me dice a mí mi tasa de falla, ¿no? Es lo que me dice a mí lo que yo he obtenido ahorita. Dos fallas entre esto más esto, ¿no? 2900 más 670. Y eso vendría a ser la tasa de fallas. Si yo deseo también para el modelo exponencial, para la mantenibilidad, también hago lo mismo, ¿no? Es una mantenibilidad con una tasa de fallas igual a, nuevamente, son dos tiempos para reparar, 2 entre 8 más 10. Y en este caso 0.11111 la tasa de fallas, ¿no? El Raptor a ustedes les transmite como MTBF, les pide el MTBF, el Raptor. ¿Cómo obtengo eso? Simplemente lo obtienes dividiendo 1 entre lo que has obtenido y 1 entre lo que has obtenido. Es como te indica o como te solicita en este caso el Raptor, ¿no? Y listo, ya que tienes esta información, lo único que haces es cerrar, cerrar, y ya tienes tu dato, ¿no? O sea, es una forma también de cómo encontrar los datos para tu análisis, ¿no? Para el análisis que tú estás haciendo. O bien lo haces por el método triangular, o bien lo haces por el método exponencial. Cualquiera de lo que tú desees realizar, se puede hacer. Vamos a colocarlo ahorita más ordenado. Ok, más ordenado, lo voy a colocar, no, perdón. Ya, lo voy a colocar más ordenado para que esté ahí, ustedes para que lo puedan revisar sin ningún problema, ¿no? Ajá, me falta un poco más de datos, de espacio. Ya está, ya, perfecto. Listo. Luego que hago acá para que mantenga los colores. Ya me olvidé por qué hice esto acá, pero lo voy a colocar. Ahí está, perfecto. Y lo único que voy a hacer aquí es descombinar y todo esto lo voy a traer, ¿no? Como lo hemos venido analizando hace un momento. ¿Ya está? Ya está, perfecto. Entonces sigamos con el análisis. Si se han podido dar cuenta, entonces, lo he hecho ahora de dos métodos, ¿no? Utilizando el método triangular, utilizando el modelo exponencial para encontrar los parámetros que van a representar a mi eje, ¿no? Al shaft. Pero hay otro segundo método,
O tercer método, o tercera forma, que es utilizar data genérica y combinarla con el juicio de expertos o con la información histórica que tengo. O sea, data genérica extraída por libros o documentos que tienen información de falla recolectada de varias organizaciones a nivel internacional y combinar esa información con la información histórica real que yo tengo, ¿no? Para que me dé a mí una tasa de fallas aproximada. Entonces, para ello voy a utilizar el OREDA, ¿no? Y el OREDA, aquí está. Ya les expliqué cómo entender y el manual de OREDA, cómo analizarlo. Sin embargo, aquí les voy a hacer un breve resumen. Yo les dije que el manual de Loreda está compuesto por diferentes y múltiples modos de falla. Este es el listado de modos de falla específicamente para las bombas de agua. Y si se dan cuenta, yo he elegido 4 posibles modos de falla, ¿no? 4 posibles modos de falla. External leakage es fuga externa, fuga interna, deficiencia estructural y vibración. ¿No? Es lo que yo he elegido. Por experiencia, de acuerdo al caso que yo estoy aplicando en esta bomba, ok, ya le dije que para poder decidir esto necesita bastante de tu experiencia y del contexto operacional donde trabaja el equipo. Yo estoy eligiendo solamente 2 modos de falla, el vibración y la fuga externa. Pero antes de elegir esto, es importante irse al primer paso. Lo que yo estoy analizando acá no es la bomba, sino estoy analizando el eje. Entonces, lo que yo tengo que encontrar son los modos de falla que han ocurrido producto de una falla en el ítem llamado eje o shaft. Para ello me voy a esta tabla, ¿no? Que lo van a encontrar en el manual de Lorera. Y en el manual de Lorera te dice lo siguiente. En la primera columna te da a ti los componentes. Y acá en la fila, en esta fila te dan los modos de falla. ¿Qué quiere decir acá? Por ejemplo, yo quiero el shaft, aquí está el shaft. Miren, aquí está el shaft. Y en el shaft, si tú te das cuenta, tiene representados ciertos modos de falla. No tiene todos. Te dice, este shaft para esta bomba solamente ha tenido estos siguientes modos de falla. Y te dicen que para este shaft ha tenido un modo de falla de fuga externa y un modo de falla también de low output. ¿Ok? De low output. No es internal leak, es low output. Perfecto. También te indican eso. Luego me voy a la otra tabla y en la otra tabla te indica lo mismo, ¿no? Te dicen que el shaft, el componente, ha tenido los siguientes modos de falla de acuerdo al historial que nosotros estamos analizando. ¿Y cuáles son? Son estos, ¿no? Son 3, te dicen. Es el N, el noise, ruido. Aquí está, noise, ruido, lo voy a colocar acá también. Aquí está, ruido. Ok, sonido. Luego otro modo de falla que se llama STD, que es deficiencia estructural. Y luego el otro modo de falla que te dice es este, ¿no? 0.11, que viene a ser vibración. Entonces, de acuerdo al contexto por el contexto que yo estoy analizando, yo he elegido, ok, yo he separado estos 5 modos de falla, los he separado acá, si te das cuenta, 1, 2, 3, 4, 5. Y yo he elegido solamente 2, todo lo que es fuga externa y vibración. Eso es lo que yo he elegido. Tú puedes utilizar ruido, low output, structural deficiency o deficiencia estructural, pero yo he elegido solamente 2 modos de falla. Luego, ¿qué es lo que yo hago? Lo que yo también puedo visualizar es lo siguiente, ¿no? Estos 0.41, 0.96 representa el porcentaje. O sea, me dice, para la fuga externa hay un 0.18, o sea, 18% de los componentes sobre un total de los 100 modos de falla que están acá. Recuerda que este modo de falla combina, estos modos de falla también se presentan en todos estos componentes. Es lo que te dice el análisis. Estos modos de falla se presentan en todos estos componentes. Por lo tanto, el shaft, este 0.18 representa el 18% de componentes que han fallado por este tipo de modo de falla. Eso es lo que te dice. Por esa forma yo lo analizo de la siguiente manera. Ya he tomado la decisión de seleccionar todo lo que son fallas de vibración y fuga externa a causa de
algún problema en el eje. Y lo que ahora me voy a mi tabla. ¿Qué es lo que voy a hacer acá? Simple, lo que yo voy a hacer acá simplemente es encontrar mi tabla y voy a seleccionar, ok, estos modos de falla, ¿no? Por ejemplo, vibración, vibration, y luego voy a seleccionar la fuga externa, ¿no? Aquí está, el. Entonces ya seleccioné esto y el paso que tengo que hacer es lo siguiente, ¿no? Tengo que irme acá y voy a abrir una nueva carpetita, un nuevo Excel y digo confiabilidad, método Oreda, modo de falla que he elegido es el vibración y el ELU, ¿no? Flujo externo. Y el Oreda sabes que a ti te da una tasa de falla y te da una desviación estándar. Yo la tasa de falla que he elegido para la vibración es de 0.0020768. ¿Cuál es eso? Es esto que es acá. Esto que es acá. Si tú te das cuenta, aquí en fallas vibracionales, o sea, por el modo de falla, me dan una media que es 63.47 y 200.68. Es lo que me dan, con un mínimo de 0.66 y un máximo de 207.68. ¿Qué es lo que yo voy a hacer acá? Lo que yo voy a hacer es comparar, ¿no? Lo que yo estoy haciendo, por ejemplo, es comparar. De acuerdo a mi historial de fallas que yo he tenido, mira, yo aproximadamente he tenido de mi eje, he tenido fallas. Simplemente para comparar, lo único que hago de mi historial de fallas, divido 1 entre 2900 y de mi otro historial 1 entre 670 y me da esto. O sea, yo sé que aproximadamente mi historia me dice que una falla ha ocurrido con una tasa de falla de 0.000034 o 0.0014. ¿Ok? O sea, de 0.00034 en adelante, ¿no? Entonces, yo me doy cuenta acá que si elijo, por ejemplo, el mínimo valor, va a superar a eso con respecto a la vibración. Si yo elijo, por ejemplo, 31.83.82 o 63.47, yo tendría 0. Se tendría, ¿qué me dice el Oreda? Me dice lo siguiente, ¿no? 63.47, me dice 63.47 fallas han ocurrido en 1.000.000 de horas, ¿no? Es lo que me dice acá, 1.000.000 de horas. Entonces, como yo analizo esto, simplemente coloco esto, inicio, número, ¿no? Me dicen 0.000, hay 40635. Evalúo, reviso, comparo, no. Está mucho menor que 0.003448. O sea, este me dice que tiene una muy buena confiabilidad. Va a depender de tu análisis. Si tú crees conveniente elegir esto, lo eliges. ¿Ok? Si tú crees conveniente de acuerdo a la experiencia que tú tienes trabajando. Sin embargo, de acuerdo al caso que yo estoy analizando, ¿ok? Desde mi punto de vista, yo voy a elegir 207.68, ¿no? Que vendría a ser esto, el valor máximo. Me dice que ocurre una falla acá 0.0002077. Y mira, es casi parecido a esto, 0.003448. Y es más, es mejor todavía. Se recuerda cuando la tasa de fallas está más alejada de cero, es buena confiabilidad. Aquí es 0.003, pero aquí es 0.002. O sea, inclusive tiene una buena confiabilidad. Desde mi punto de vista, es un valor conservador para esta bomba en la aplicación donde yo estoy considerando. Por esa razón, utilizo eso y lo coloco acá, mira. Aquí está. 0.000207.68. Listo. Y voy a obtener la desviación estándar que me indica el manual de Loredo, ¿no? ¿Cuál es la desviación estándar? Voy acá y el manual de Loredo me dice esto, ¿no? 75.72 me dice que es la desviación estándar. 75.72. Y esa misma desviación estándar la traigo acá. Luego, lo siguiente, voy a agarrar el otro modo que he elegido, el ELU. El External Leak.
utility medium, ¿no? Es eso también. Se movieron es esto, el ELU. ¿Qué voy a hacer acá ahora? Simplemente elijo el external leash utility medium y nuevamente voy a hacer lo mismo, ¿no? Me guío de mi data, por ejemplo, mi data es esto, mi tiempo hasta la falla son 1900 y 670, entre y veo que esto es el rango, ¿no? Voy a elegir un modo de falla que se aproxime a estos datos, ¿no? Desde mi punto de vista, tú puedes elegir otro también. Yo digo lo siguiente, encuentro el ELU y digo, tengo valor medio y valor máximo. Lo que yo he elegido en el ELU, en la tasa de falla, es el valor máximo. ¿Ok? Es este valor máximo. 31.89 fallas cada 1.000.000 de horas. Y mira, esto como que me ayuda porque le pone un valor mucho más conservador. O sea, decir, mira, con respecto a vibraciones, yo en mi caso, para mi operación, sí he tenido bastantes fallas por vibraciones, como lo indica acá. Pero en función a fugas externas he tenido pocas. Por eso voy a elegir 31.89. ¿Y por qué eliges 31.89? Si tú te das cuenta nuevamente voy a hacer mi análisis, son 31.89.89 fallas por cada 1.000.000 de horas, ¿no? 31.89 fallas por cada 1.000.000 de horas me da 0.0000319. ¿Por qué es un valor conservador? Porque está muy por debajo de esto. O sea, 0.0000319 me indica a mí que tiene una probabilidad de falla menor en el tiempo, ¿no? Mayor confiabilidad. Por eso, como es un valor conservador, lo coloco acá. Y lo junto con la desviación estándar, ¿no? 17.85. Y ese 17.85 ya está acá. Luego de eso, voy a tener mi dato de mantenibilidad por el método de Orea, o sea, los tiempos para reparar, ¿no? Los tiempos activos, recuérdalo. Para estos mismos modos de falla, selecciono. Me dice, para este mismo modo de falla de fuga externa, me dice que el tiempo activo son entre 15 y 45 horas. Por cada fuga externa, entre 15 y 45 horas. Yo veo que mi historial me indica entre 8 y 10 por cada falla del eje. Nuevamente me digo, el mínimo es 15 y el máximo es 45 horas. 45 horas desde mi punto de vista y para el contexto operacional o el caso de estudio donde yo lo estoy analizando es mucho. Yo voy a elegir el medio, 15 horas de reparación. Y ya le coloqué 15 horas de reparación. Aquí está. 15 horas de reparación para el ELU externo. Y para la vibración, me voy nuevamente acá, vibration, y encuentro que el mínimo está entre 27 y el máximo de horas de reparación es 77. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Lo siguiente. 15 y 77, 77. Veo nuevamente mi historial, estoy entre 8 y 10 horas de reparación. Voy a considerar entonces, o sea, entiendo que aquí ha fallado y he tenido repuestos, ¿no? Para reemplazar, no me he demorado 70 ni 80. Por eso voy a elegir el valor medio, que es 15 horas. Y listo. Entonces ya tengo un valor medio entre 27 y 15 y mis tasa de falla y desviación estándar para los modos de falla que yo he elegido. El siguiente paso es hacer el teorema de Bayes, ¿no? Y para el teorema de Bayes tenemos toda esta ecuación que ya les expliqué en su momento, ¿no? ¿Qué me dice esto nuevamente? Lo que va a hacer es, este teorema de Bayes es juntar prácticamente todos mis modos, mis tasas de falla. Por ejemplo, aquí tengo todas las tasas de falla y me dice suma las tasas de falla, sumo las tasas de falla. Me dice la desviación estándar, encuentra la raíz cuadrada de la suma de cuadrados. Desviación estándar, suma de cuadrados y raíz cuadrada. Me dice sumatoria de todos los tiempos. Y encontré mi media por este método, mi desviación estándar por este método, y ahora tiempos, todos los tiempos. Esto es solamente para tiempos hasta la falla, o tiempos censados, o juicios de expertos. ¿Qué es lo que hacía? Simplemente esto, ¿no? ¿Tengo tiempos hasta la falla? Sí, los tengo. Aquí está. Súmalos, te dice. 2.600 más 670. Eso me da a mí
todo 3570, si no me equivoco, 70. El R significa el número de fallas. Este R, el número de fallas reales que tengo. Las reales que tengo son 2. Ya coloqué 2 fallas. Listo, hasta ahí está bien. Y lo único que hago es opero. Esta ecuación grandota que tú ves acá, ya le traje aquí. Aquí está. Esta ecuación es esta ecuación. ¿Qué es lo que yo hago? Simplemente, lo que yo voy a encontrar entonces, recuerda que el Oreda se ajusta, o lo que te da el Oreda y lo que también te da el teorema de Bayes es una tasa de fallas constante, ¿no? Nosotros con el teorema de Bayes le decimos una tasa de fallas mejorada. Tasa mejorada. Y esta tasa de fallas mejorada es de 0.000052602. Para esto y para esta tasa de falla yo voy a considerar un modelo exponencial, ¿no? Un modelo exponencial con tasa de falla 0.0005602. Y luego voy a tener una mantenibilidad. ¿Y la mantenibilidad qué va a ser? La mantenibilidad va a ser la siguiente, ¿no? Aquí termino ya con el manual de Oviedo, ¿ok? El teorema de Bayes, esta fórmula es para tasa de fallas. Para la mantenibilidad es diferente y te voy a explicar cómo yo lo he hecho. ¿Ok? Como yo lo he hecho. Ya hasta este punto, si te das cuenta, resumiendo la tasa de fallas, he hecho paso a paso, ¿no? He seleccionado los modos de falla de acuerdo al componente. Si tú lo haces de acuerdo a una bomba, todo el equipo, no hay problema, solamente eliges el modo de falla. Yo no lo haces tan específico por componente como yo lo he hecho. He hecho este caso para que tú te puedas guiar. Luego de esto, he utilizado o he obtenido también registro de tiempos para reparar activos para la mantenibilidad, y ahora esto lo voy a traer acá. ¿Cómo obtengo yo entonces, cómo obtengo yo el modelo estadístico que va a representar la mantenibilidad en función de datos de la heredad y mi historial de fallas? Sencillo. Lo único que hago es uso del programa Minitab, Excel o esta macro que tengo acá. Y digo lo siguiente, ¿no? Voy a colocar primero mi historial. Yo tengo historial de reparaciones de 8 y de 10 reparaciones. 8 horas y 10 horas de reparación. Lo coloco acá. Y la información que traje de Loreda. Ok, aquí está. Nuevamente lo digo. Yo tengo 8 y 10 horas, ok, de mi historial de reparaciones, y la información que traigo de mi Oreda lo coloco acá, 15 y 27 horas. No es lo que extrajimos del Oreda. Lo coloco acá, hago compute, aquí no he hecho compute, hago compute y obtengo mis parámetros, ¿no? Aquí están. El parámetro medio y el parámetro de desviación estándar, pero ¿de qué modelo? Ah, no, como no lo he aplicado, lo voy a aplicar. Era el parámetro del modelo de log normal, te dice acá. Log normal. Ya está. Compute nuevamente y listo. O sea, el modelo estadístico que se ajusta a los datos que yo he colocado de acuerdo a mi historial y de acuerdo a Oreda, corresponden a un modelo log normal con estos parámetros, media y desviación estándar. Estos dos parámetros los voy a copiar acá. Ok, estos dos parámetros los voy a colocar acá. Okay, yo he colocado estos dos parámetros de 15.47 y 8.88, ¿no? Los coloco acá y con esto yo ya voy a hacer la prueba estadística, ¿no? Yo ya he elegido, he encontrado los parámetros y ahora lo coloco acá, ¿no? He encontrado los parámetros de mi modelo log normal y ahora con estos parámetros simplemente yo lo voy a agregar a mi Raptor. Ingreso a mi Raptor, ya tengo mi diagrama de bloques, cancelo, entro al eje y mira, recordemos que cuando yo utilizo el Oreda me da tasa de fallas en función de un modelo exponencial. Por eso yo coloco exponencial. Démonos cuenta que el modelo exponencial aquí te pide una media, no te pide una tasa de fallas. ¿Cómo obtengo esta media? De la siguiente forma. Voy acá.
y digo lo siguiente, mira, esto es lo que te pide directamente el modelo exponencial, ¿no? Te da una tasa de fallas mejorada, pero también acá dice el MTBF o el TPF va a ser 1 entre la tasa de fallas. Entonces, lo que tú vas a hacer acá es el MTBF es 1 entre la tasa de fallas. 1785 es lo que te sale el análisis. Ese mismo análisis lo voy a copiar acá. Y ya está. Ese mismo valor lo copio acá. Y en las distribuciones de reparaciones por log normal, copio lo mismo, ¿no? 15.5 y 8.9 los parámetros que he obtenido. Update statistics. Ok. Y es más, mejor copio acá. Y listo, ¿no? Ya está. Y ya luego haces tu corrida, ¿no? Voy a detener y al final obtienes tus resultados finales, ¿no? De esta forma es como nosotros podemos analizar. Vemos que el eje ha tenido mínimo 2 fallas, máximo 10 fallas y 5.2 fallas, ¿no? Eso es lo que me dice y eso es la forma en cómo nosotros lo podemos analizar. Ok, sí, chicos, espero que les haya ayudado este video. Nos vemos.